Buenos días, quien les habla, Nancy Castillo, estudiante de Derecho de la Universidad Fermín Toro. Hoy les voy a conversar sobre un resumen de los temas 1 al 4 de Derecho Internacional Privado. Podemos iniciar la disertación sobre el derecho internacional privado señalando que es un derecho que ha evolucionado en los últimos años como resultado de la globalización, comercio internacional, del turismo y de los intercambios poblacionales que se efectúan entre las diferentes regiones del planeta, pudiéndose definir como una rama del derecho que le corresponde analizar cuál es la jurisdicción y la legislación aplicable en aquellos casos en que exista una relación jurídica internacional entre particulares, es decir, debe determinar a cuál país le corresponde conocer el caso y qué derecho o legislación se debe aplicar ante una situación determinada. De allí que la naturaleza jurídica del derecho internacional privado esté determinada por los conflictos de intereses o incertidumbres de orden legal que nacen de las relaciones jurídicas entre particulares, donde lo fundamental es que las partes no pertenecen a una sola nacionalidad y en consecuencia nos topemos ante confrontaciones de legislaciones y jurisdicciones distintas, de lo que se desprende que la principal función del derecho internacional privado es solventar y solucionar conflictos que supongan enfrentamientos entre distintas jurisdicciones ante determinadas situaciones. En este sentido, su objeto es decidir qué norma jurídica deberá prevalecer y remitir a la norma aplicable, la situación en particular. Esta puede ser norma nacional del Estado que la conoce, la que rige el derecho internacional o los tratados internacionales suscritos sobre el tema en conflicto. De ahí que se pueda señalar que en una relación jurídica internacional hay que resolver dos conflictos, el de jurisdicción y el de norma aplicable. En este mismo orden de ideas podemos indicar que existen diferencias entre el derecho internacional privado y el derecho material, referido a la naturaleza jurídica de las normas de ambos derechos. Tenemos entonces que el derecho material, las normas son de carácter dispositivo, mientras que en el derecho internacional privado son de carácter distributivo. Asimismo, en relación a las diferencias entre el derecho internacional privado y el público, estas se pueden enmarcar en cuanto al sujeto. En el derecho internacional privado es el hombre y en el derecho internacional público el sujeto es el Estado y se ocupa de las relaciones de estos sujetos entre sí. En relación a las fuentes, la del derecho internacional privado principalmente es la costumbre, la codificación y las legislaciones nacionales, mientras que para el derecho internacional público estas también son fuentes, pero con la diferencia de que las legislaciones nacionales para este son fuente indirecta, mientras que para el derecho internacional privado es directa. En relación a la costumbre y a la codificación son comunes a ambos derechos. Finalmente tenemos que en cuanto al fundamento, ambos derechos persiguen una finalidad de justicia en el radio de acción que les es propio. El derecho internacional privado señala cuál es el ordenamiento vigente que puede resolver una cuestión de derecho planteada y el derecho internacional público señala las normas y principios que deben regir las relaciones de los estados entre sí. Como ya dijimos, las fuentes que tiene el derecho internacional privado se dicen que son fuentes directas e indirectas. Las directas tenemos las leyes nacionales, los tratados internacionales, la convención particular. Y como fuentes indirectas tenemos que es la costumbre, la jurisprudencia nacional e internacional, la doctrina y finalmente los principios generales del derecho internacional privado. En relación al tema 3, que está referido a la cuestión metodológica, podemos señalar que en todo sistema legislativo se encuentran normas de derecho internacional privado, comprendidas dentro de las leyes de derecho material, pero dentro de estas, ellas se diferencian por sus especiales características de conexión. Factor este que falta en las normas de derecho material. Las normas de este derecho versan sobre relaciones jurídicas internacionales de carácter privado, siendo agentes y sujetos de esas relaciones las personas, los bienes y los actos. Cuando las normas se refieren al individuo, sea con motivo de actos que tienen que ver con la persona misma, las cosas o la conducta con ocasión de esa persona, la norma respectiva es de carácter privado. Cuando la norma se refiere a bienes, esas disposiciones basadas en un territorialismo absoluto son de orden público y cuando por último la norma se refiere a actos, esas normas son regidas por la ley local o territorial, pero no pueden tener efecto esta territorial
sino cuando no colidan con disposiciones de orden público de los estados donde se pretenden reclamar los efectos jurídicos de tales actos. De allí que las normas de derecho internacional privado no sean todas uniformes en los distintos sistemas legislativos, lo cual lleva en la práctica a una serie de divergencias que pueden versar sobre el contenido de las normas mismas. Contenido este que plantea problemas de calificaciones. Estas divergencias pueden ocurrir bien porque los factores de conexión son distintos en las normas de los diferentes sistemas legislativos. Estas divergencias se manifiestan a veces dentro de estados que tienen una misma tradición jurídica. Es por esto que la consecuencia jurídica de la norma determina el derecho aplicable y esta característica propia de dicha consecuencia jurídica es una conexión y elemento integrante que comúnmente se llama factor de conexión. Existen 5 factores de conexión atendiendo al hecho de que la relación jurídica verse sobre las personas, bienes o un acto jurídico cualquiera. De allí que los factores de conexión sean, primero, referidos a la persona, la nacionalidad y el domicilio. 2, referidos a los bienes, ubicación y distinción entre muebles e inmuebles. 3, referente a actos, forma externa de los mismos. 4, referentes a los contratos que se denominan principio de la autonomía de la voluntad. Y una quinta, otra que es la división de los factores de conexión que se basan en el carácter que ofrece la conexión, es decir, acumulativa y no acumulativa. En la acumulativa se dividen en igual cuando el factor de conexión conecta con varios ordenamientos jurídicos, los cuales dan cada uno de ellos una solución independiente, por lo cual solo el acuerdo de dichos ordenamientos permite una solución definitiva. Desigual cuando se aplica un solo derecho a la cuestión planteada, pero complementado por otro que regula la calidad máximo o mínimo al primer derecho. En cuanto a la acumulativa, está simple y condicional. Simple cuando la norma de conexión indica que de una vez el derecho aplicable, cerrando así la posibilidad de aplicar otra que podía ser competente. Y condicional cuando, a diferencia del anterior, da competencia a otras legislaciones, pero en forma subsidiaria o alternativa. En cuanto al tema aplicación del derecho extranjero, debemos indicar que corresponde al derecho internacional privado, en un sentido estricto, determinar cuándo, por qué y cómo deben aplicarse leyes extranjeras. Al abordar esta delicada como relevante cuestión, el juzgador, en la búsqueda de soluciones en materia de litigios internacionales, se encuentra ante diversas doctrinas, tesis que procuran darle respuesta en materia de la naturaleza del derecho extranjero y su tratamiento. Así se van a distinguir dos aspectos fundamentales, uno de carácter sustantivo y otro de carácter procesal, a saber, la naturaleza o la calidad del derecho extranjero, esto es, saber si el mismo es un derecho o si por el contrario tiene naturaleza fática, es decir, si es un hecho. El tratamiento procesal que merece el derecho extranjero, si corresponde su aplicación de oficio o si solamente debe ser judicialmente aplicado cuando ha sido alegado y debidamente aprobado por las partes. Tenemos pues que, de conformidad con el artículo 2 de la Ley de Derecho Internacional Privado, que señala el derecho extranjero que resulte competente, se aplicará de acuerdo con los principios que rijan en el país extranjero respectivo y de manera que realicen los objetivos perseguidos por las normas venezolanas de conflicto, pudiendo apreciarse claramente en este texto que el legislador venezolano supera la inveterada discusión sobre la naturaleza del derecho extranjero y admite la tesis jurídica según la cual el derecho extranjero es derecho auténtico y como tal no puede ser asimilado en una cuestión de hecho. Circunstancia de su extranjería que no le quita esencia normativa ni existencia formal, y el tratamiento procesal de este derecho supone que se le coloque en pie de igualdad con el derecho nacional, porque respecto a ambos se tratará de la aplicación de un quid iuris. Finalmente, al regular el tratamiento del derecho extranjero, el legislador adopta la solución idónea y actual en materia de derecho extranjero, de la misma manera como lo aplicaría el juez del Estado, donde se permite considerar que además del texto, el juez del foro debe tener presente todos aquellos elementos que serían empleados por el juez cuyo derecho se trata de aplicar. La interpretación de esta norma jurídica extranjera, por tanto, debe realizarse en el contexto del sistema jurídico al cual pertenece. Hasta acá mi participación en la asignatura Derecho Internacional. Muchas gracias.